Única mirando al mar, parte 2, capítulo 2. A la cuarta semana de vivir en el botadero de Río Azul, Momboñombo Moñagallo se integró a las filas de los buzos, pero solo en brigadas de buceo de superficie, sin perder de vista la costa porque lo atemorizaba el mito de que el basurero de cuando en cuando se tragaba a alguien. Como se decía de la Llorona, una loca, una pobre mujer que hacía varios años había llegado al botadero con su bebé de meses alzado y en un intento de buceo de profundidad directamente bajo los camiones recolectores no logró hallar a su hijo en el sitio donde lo había dejado. Fue en cuestión de segundos nada más, lo puso en un claro entre la basura, fue por una bolsa que prometía y al volver ya el niño no estaba. Nunca se supo qué pasó. La policía realizó un operativo de búsqueda sin resultado alguno y luego de 2 horas dio por perdido al niño. Estuvieron a punto de acusar a la madre de homicidio culposo, pero no fue necesario, ya ella había asumido sola la culpa y su desgarradora locura era algo así como el cuerpo del delito. Después entonces se quedó a vivir en el precario, la razón perdida, siempre llorando y revolcando entre la basura por si acaso aparecía el niño. A veces buscaba por las noches y su desesperación era peor y su llanto era peor, como para helarle la sangre a los buzos de la vecindad. Entonces Única Oconitrillo era la única que se levantaba de vuelta a su casa en el margen del Río Azul. La historia afectó mucho al neófito. Única, pero ella no llora tan frecuentemente y nunca por la noche. Sí, desde el día en que yo me encontré ese muñeco grande entre la basura, ella andaba conmigo y cuando lo vio se me vino encima y dando alaridos, por poco se le salían los ojos. Me tiró al suelo y se llevó abrazado al muñeco a su casa. Viera lo que costó sacarla. De ahí solo pudimos sacarla 3 días después y eso porque ya estaba tan débil que no se pudo defender. Entre los Conce, un buzo que ya murió, entre son Conce, un buzo que ya murió y yo entramos a la casa y la sacamos. Estaba sentada en el suelo cantando una cancioncilla y amamantando al muñeco. Después, cuando se dio cuenta de que nadie se le iba a quitar, se atrevió a volver al basurero a trabajar. Viera lo que costó convencerla y desde entonces ahí anda como una india con el muñeco amarrado a la espalda con un, ¿cómo es que se llaman? Un portabebés que encontró el bacán por esos días. Pero Momboñombo Moñagallos se sorprendía de lo bien que la Llorona interactuaba con los demás buzos. Ella trabajaba duro como todos, recolectaba sin problema alguno y discernía perfectamente entre lo aún utilizable y la auténtica basura. Es esa que a pesar de todo tampoco es un desperdicio porque es lo que alimenta a los opilotes y a las ratas y a los gatos y a los perros del lugar. Momboñombo se iba adaptando poco a poco. Lo primero que rescató fue un catre viejo que llegó en uno de esos camiones descapotados de los que traen basura menos cotizada, la de los barrios bajos. Ahí ahí venía el catre matrimonial y el que aún añoraba su cama no trepidó en peleárselo alegando el derecho entre buzos de respeto de que alguien se gana algo si lo ve primero. Por ese maldito ruido ininterrumpido de los tractores y camiones era lo que más traba le ponía a su inserción en el mundo de los buzos. El ruido era tan molesto como el vaho caliente y pestilente que no cesaba nunca. Ambos eran tan concretos como las ganas de cagar, aunque a Única el ruido no le impidiera en absoluto nadar cantando, la hediondez le impidiera tampoco recoger cuanta botellita de perfume encontrara entre la basura. Ella las guardaba aparte y después en casa al final de la jornada vaciaba los sorbos de los perfumes en una sola botella grande también de perfume e igualmente hallada ahí
A la botella grande iba a dar los restos mortales de cuanto perfume se podía encontrar en las tiendas de San José, y el extranjero una vez que sus dueños los consideraban obsoletos. Perfumes caros, perfumes baratos, perfumes carísimos, perfumes infrabaratos, perfume de hombre, de mujer, de niño y hasta uno de perro que llegó un día. Ella lo revolvía y lograba unas cosechas inmejorables. Por la mañana se perfumaba siempre antes de salir a trabajar. Los demás buzos de la comunidad ya estaban avisados de entregar inmediatamente cualquier agua florida que encontraran. Momboñombo pensó mucho tiempo que aquel era un mundo de locura, que nada ni nadie podía estar ya más abajo que la gente que estaba a ras de los desechos, pero un día que llegó un borracho a la casa y Única le dio unas monedas, él comprendió que el alcohólico que amanecía tirado en las aceras de San José realmente estaba más abajo que los buzos. Ellos ni siquiera tienen horarios, simplemente amanecen donde cayeron y la gente se aparte de solos para no pasarles por encima, y eso por lo desagradable de la sensación de pisarles un brazo o una pierna, por lo semejante que tienen con los miembros de los cadáveres, pero nunca es por el borracho en sí. Lo que es peor, la gente se indigna realmente cada vez que ve un borracho durmiendo en una acera cualquiera a cualquier hora. Yo antes me quejaba del horario de locura que tenemos, de locura que tenemos aquí, pero no es tan malo. Después de todo es algo que pone en orden y ya ni siquiera me parece de locos de que los camiones aparezcan en filas interminables a cada rato. Es más, ni siquiera la locura me parece locura. Aquí donde todo se vuelve al revés, donde la gente come basura y se viste con lo roto, aquí no es los locos, que aquí no es que los locos anden sueltos, sencillamente que no hay locos ni cuerdos para compararlos para decir que están locos. La Llorona funciona perfectamente. Ella cree que el muñeco es el hijo que perdió y con eso es feliz. El oso Carmuco cree que es sacerdote y con eso es feliz. Único Conitrillo se pelea por los desodorantes que llegan al botadero y hasta tiene una manera preferida. Yo no sé de dónde saco eso de que ese desodorante la protege las 24 horas al día y no mancha su ropa, o que tal crema embellece sus manos, pero al fin de cuentas, ¿qué importa? Ojalá todo fuera tan simple como arreglarse la vida con un muñeco. El bacán cree que tiene 6 años y yo creo que me llamo Momboñombo Moñagallo. Sumado ya a las filas de los buzos, el hombre aprendía con rapidez a discernir entre las bolsas que valían la pena y las que no. Pero como no hay aprendizaje sin dolor, en más de una ocasión el ilustre Momboñombo Moñagallo salía maldiciendo contra el cielo y tierra por haber metido la mano en la panza de una bolsa cuyo único contenido era papel higiénico. Única le enseñó que eso se solucionaba restregándose las manos con polvo de tierra medio arcillosa del lugar. La mierda no se quedaba entre las uñas o se salía sola o había que sacarla con un palito. El basurero siempre se llenaba desde buen temprano, a veces hasta con más de 200 buzos a la espera de camiones que jalan la basura de los barrios caros, porque ahí es donde se bota más indiscriminadamente. Los desperdicios de las grandes fiestas, los de los días corrientes, que son los menos, a menudo traían sorpresas de ahí. Única había completado su vajilla y el bacán su biblioteca, que a esas alturas contaban con cientos de volúmenes inverosímiles, desde los cuentos petersburgueses de Gogol, firmado por un fulano que nunca leyó, hasta libros de quiromancia y las revistas dominicales de los periódicos nacionales. Habían también un tomo con la segunda parte del Quijote que el niño tenía haciéndole pareja a un libro de bordo de cocina y un diccionario de términos botánicos del mismo espesor. Sin embargo, muchos de los buzos era gente que iba y venía sin decidirse a radicar en el precario. Era gente que buceaba también en las calles de la ciudad, fácil de reconocer por sus atuendos, su caminar quebradizo, su mirada estructuradora, capaz de discriminar a golpe de primera vista cosas aún útiles, por ahí donde la mayoría de gente solo puede ver un montón de basura.
y con contacto de obstetra especializado a fuerza de reconocer lo reciclable sin romper las bolsas, bastándoles cuidadosamente el vientre. Esa gente estaba familiarizada con de algún modo con la de precario, pero no era parte de la familia. A veces pasaba temporadas por ahí alguno de los tantos amigos del oso Carmuco. Uno de ellos le explicó a Monboñombo que el sobrenombre del oso venía directamente de su nombre, pues se llamaba Carmen y caminaba como un oso. Ellos solían llegar con periódicos para el Bacán y con pastas de dientes para Única, que se las agradecía y ni ojeaba los periódicos que comenzaban a llegar cargados de noticias inquietantes por esos días. Monboñombo comentaba que con los de a bordo que solo hablaba del botadero del Río Azul, que los vecinos de ahí y los de San Antonio Desamparados le estaban alzando el pedo al gobierno porque ya no soportaban más la hediondez y que los terrenos del Río Azul iban a ser anexados a la zona protectora del Cerro de la Carpintera. Como primer paso para el cierre, ahora estaban hablando de hacer un bosque frondoso donde estaba el basurero, un bosque nada menos que un bosque con tanto árbol que seguro ni se podría ver. ¿Qué es eso de anexado?, preguntó alguien de la concurrencia, y antes de que Monboñombo lo explicara, el Bacán tomó la palabra y explicó que anexar es lo que Única me enseñó hace tiempo. Eso significa hacer que Guanacaste no sea más de Nicaragua y que sea de Costa Rica, y es algo que se hace todos los años en julio. Lo que yo no sabía era que Río Azul era de Costa Rica, pero no importa, porque lo importante es que aquí es donde Costa Rica viene a botar la basura. La verdad es que yo no sé de qué se quejan los vecinos por aquí, dijo doña Lidia López. La gente clavea mucho que el basurero, pero de aquí sacamos para comer y para vivir, y casi todo lo que tienen mis hijos Jeffrey y Julita lo hemos sacado de aquí. Pero las noticias de los diarios de noviembre no hablaban únicamente del descontento de los vecinos, sino de los bloqueos que hacían como protesta por el descuido del gobierno. Uno de los bloqueos de vías de acceso de los botaderos provocó un acumulamiento de basura en las calles de la capital, que también fue noticia en los diarios. Montañas de basura, decían los titulares, acompañados de fotos a colores de la gente brincándose los montículos de basura, gente tapándose la nariz con la palma de la mano y harta de tanta inmundicia. Monboñombo le mostró la foto a Única y a El Bacán. Ambos comprendieron por qué había bajado la afluencia de camiones. Menos mal, yo ya estaba asustada, mintió Única. Ahora ya lo veo claramente. Antes no, porque antes yo era parte de los que se tapan la nariz, pero ahora lo veo desde aquí. Me doy cuenta de que ya la gente no sabe qué hacer con la basura. Única, esto es un síntoma pero esto es no sé de qué, pero es un síntoma. La gente produce basura, produce desperdicios e inmundicias, y hoy por hoy, cuando ya le está llegando al cuello, no sabe qué hacer con ella, y siempre ha habido basura. La basura nace con el hombre. Única lo escuchaba más por cortesía que porque comprendiera gran cosa de las palabras de aquel hombre que ella misma había reciclado. Lo que pasa es que ahora la gente le ha crecido la capacidad de producir desperdicios. Yo me pongo a ver la cantidad de cosas raras que llegan a este basurero. Única, por Dios, no es posible que se boten las cantidades de basura que bota este país tan pobre. 800 toneladas diarias. Una tonelada, ¿qué diablos significa una tonelada? La gente nunca piensa en que eso significa tan lo mismo de decir una tonelada como decir 100 millones de pesos. Es decir, que significa que miles de personas se mueren de hambre en Somalia. Eso ya no significa nada para la gente. No forma parte de la vida diaria. Yo mismo nunca pensaba en eso cuando me pasaba las noches en blanco leyendo a Dostoyevsky en la Biblioteca General. Si no estás viendo las cosas, no las entendés. Si nos vinieran a tirar aquí a todos los negros que se mueren de hambre en esos países, si nos los pusieran en fila en las calles, como pasó con la basura durante la huelga, entonces dejarían de ser los negros anónimos con las panzas hinchadas y pasarían a ser seres humanos.
y Somalia pasaría a ser algo así como el botadero de la humanidad, como pasa aquí en Río Azul, donde una tonelada de basura comienza a ser algo muy concreto cuando llega con toda la pestilencia y su cortejo de moscas y sopilotes a caernos encima. Yo me pongo a ver qué es lo que vota la gente. Única, por Dios. Esas luces que parecen prismas entre la basura, todo eso que brilla como limadura de sol, como si fuera un gran tesoro que hay ahí. Todo eso es puro aluminio de esas latas de cerveza nacionales y extranjeras, y los paquetes de sopa y los paquetes de cigarros, todos vienen en aluminio ahora y en paquetes en inglés, y todo se bota en bolsas plásticas que no se pueden deshacer, como explica el periódico, pero no son de materiales homogéneos. Yo no sé qué putas es eso exactamente. Lo que veo es que no se pueden deshacer y punto, porque eso significa que ahí van a quedar por peor secuela seculorum amén. Momboñombo había hablado tanto que había tontado Única y el bacán. Ella dormía desde hacía rato. El niño luchaba por seguir el hilo del monólogo de Moña Gallo. De cuando en cuando se quedaba como hipnotizado repitiendo algunas palabras. Secuela seculorum amén. Secuela seculorum amén. Prismas, prismas, prismas. Las repetía para memorizarlas. Fueron para memorizadas, pero no preguntaba su significado. Al día siguiente Única le pidió a Momboñombo que le explicara todo aquello que había dicho anoche, pero en cristiano, de modo que que yo entienda. Nada, Única. Lo único es que ya hay tanta basura en San José que ya no cabe más aquí. Los vecinos de los alrededores ya están podridos de tanta tontería. Bueno, porque entre más basura llegue, mejor para nosotros. De acuerdo, Única. Salvo en un pequeño detalle que ya no lo van a botar más aquí. Es lo que han estado diciendo los periódicos todo el mes de noviembre. La gente ya está hasta el cuello de basura. Entonces el gobierno decidió cerrar ya el botadero de aquí de Río Azul. Jesús, María y José Momboñombo. Y aquí a dónde lo van a poner. Esa es la cosa, que en ninguna parte cabe, porque ni tontos que fueran los vecinos, nadie quiere tener un basurero de este tamaño a la vuelta en su casa. Ahora, por ejemplo, dice el periódico que lo iban a poner en La Uruca. ¿Y qué? A que la gente se paró de pestañas, que por ahí queda el Hospital México, que el Parque Nacional de Diversiones, todo queda por ahí. Entonces el gobierno todavía no sabe dónde poner este mierdero, de modo que no le estorbe a nadie. Por otro lado, todos los días sale la gente hablando en el periódico. Un baboso salió diciendo que lo que había que hacer era evacuar la zona y dejar aquí el basurero. Otro salió diciéndole egoísta a la gente de las comunidades que no quieren, las comunidades que no quieren que les pongan el basurero encima. Pero lo que pasa es que eso lo dice cualquiera. O sea, las comunidades no quieren les pongan basura encima, pero lo que pasa es que eso lo dice cualquiera, siempre y cuando no sea en el barrio donde lo vayan a poner. Otros dicen que la basura es un problema de externalidades negativas, y una de esas palabrejas raras, Única, lo único que queda es claro que todo está oscuro. Única, la gente tiene razón, pero bueno, por ahora el basurero se va a quedar aquí un tiempo más. Gracias a Dios, Momboñombo. Si no sé qué vamos a hacer nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? La pregunta iba tomando dimensiones cada vez más gigantescas en la cabeza de Moña Gallo, y lo comentaba con los buzos sin lograr con ello ni el menor vestigio de preocupación en sus semblantes. Él no era un buzo, era un suicida frustrado que estaba aprendiendo a defender la ilusión de que la vida se le puede inventar un nuevo sentido, aun cuando lo único que aparezca sensato sea morirse de un retorcijón y ya. Pero los buzos de oficio, los que ya llevaban la basura incorporada, los que llegaron con el alma hueca, el basurero desde hacía varios años y a esas alturas, la tenían tan atiborrada como el botadero mismo.
Los auténticos buzos estaban acostumbrados a vivir al día, resolver lo inmediato. Los verdaderos buzos no eran ni siquiera como Única, para quien no había sido posible tantos años desterrar los atavismos urbanos y seguía procurando esquemas familiares en la comunidad. A los buzos no les molestaba en absoluto llegar a comer con Única, ni aportar elementos a la olla común, pero lo hacían mezclando las reminiscencias de algún arcaico orden familiar que les funcionaba ya como un perro casero le funciona a la maña rascar el suelo con las patas traseras después de cagar, como si estuviera enterrando la mierda con ese gesto inútil. Con la comodidad de que fuera Única quien se tomara la molestia de recalentar o cocinar el pan nuestro cada día, esos buzos de hueso colorado no lograban comprender los desvelos de Momboñombo. Son habladas de la gente, eso no lo van a cerrar nunca, abuelo. ¿No ve que si lo cierran no van a tener dónde botar toda esa basura? Bueno, pero ¿y si lo cierran? ¿Y si lo cierran nada? Nos vamos donde lo pongan. ¿Y si no nos dejan entrar? ¿Y si no nos dejan? Si nos dejan, si nos dejan. Siempre dicen lo mismo, que no nos van a dejar entrar, que yo qué sé, que al final sí nos dejan. Deje usted de joderse la vida pensando en eso. Y así morían todos los intentos de Momboñombo de bien por crear conciencia entre los buzos, bien por exigirles una respuesta a su pregunta desesperada. Todos sus esfuerzos se resumían también en la necesidad apremiante de depositar en sus salvadores la responsabilidad de estarlos salvando continuamente, porque sin basurero no habrían más buzos, creía él, y sin buzos no habría más Momboñombo. No le merman los aguaceros, le decía Única cuando noviembre no daba tregua. Lo malo es que hasta la lluvia llega ya sucia al basurero, agregaba Momboñombo. Había comenzado a llover más o menos desde abril y la lluvia solo empeoraba con las ondas tropicales y corrientes frías que minaban la salud de desechos de los de a bordo. El bacán tosía constantemente y mosqueaba, siempre enverdeciéndose los bigotes y entiesándose las barbas, porque el agua solo resbalaba sobre el gabán negro aceitoso de los opilotes, y en todas partes se empozaba formando cientos de pequeñas lagunillas, sobre todo ahí donde las bolsas plásticas hacían una concavidad entre la basura, y al darles el mezquino sol de noviembre, las lagunillas fecundas de larvas, moscas y otros bichos brillaban prismando la luz y hendían más bien como si hubieran asesinado al arco iris y su cadáver se pudriera lentamente entre la basura. Con la lluvia se empapaban los buzos, por más que se forraran en bolsas plásticas. Con la lluvia solían inundarse los tugurios, por lo que el trabajo de los de a bordo debía repartirse entre el buceo y las interminables reparaciones de su ciudad flotante. La adversidad de ingenio fecundo había llevado a los buzos a confeccionar los más curiosos e impermeables, sobre todo con las bolsas gigantes para basura de jardín, y vestidos todos con gris sintético, con trajes de una sola pieza, más bien parecían monjes de algún culto al fin del mundo. Sus hábitos plásticos sobre sus lomos, siempre encorvados, completaban una imagen borrosa de romería de penitentes bajo la tutela implacable de los íconos motorizados de los tractores. En verano todo va a ser más fácil, se repetía Momboñombo a veces, mientras bebía de pie directo de las ubres de las nubes, desconociendo minuciosamente los efectos del sol de febrero y marzo sobre la podredumbre y la tierra medio arcillosa del botadero, que era entonces un torrente de barro que desangraba minuto a minuto las partes aún vivas de la colina. Lo verde se alejaba cada día, como el bosque que caminaba, como si hasta los árboles estuvieran yendo por sus propios pies de aquel osario de los derechos humanos. El bacán se entretenía haciendo barquitos de papel que ponía a flotar sobre la lagunilla más cercana al tugurio. Los otros niños de los buzos buceaban al lado de sus padres o madres, o ambos en los casos más extraños, y hurgaban entre la basura con tanta fiereza como los adultos, pero con una expresión distinta, con un asombro de ojos, como si en última instancia lo que estuviera buscando en los desechos fuera ni más ni menos
que su propia afluencia encarroñada bajo las poderosas orugas de los tractores. Como la lluvia persistente, los rellenos del gran relleno se aflojaban. Después de un rato de estar de pie en un mismo sitio, los buzos tenían que tirar con fuerza hacia otro lado porque ya tenían los pies hasta los tobillos entre las arenas movedizas. Más o menos 20 años de estar enterrando basura habían hecho de la geografía de la colina un esperpento cuya representación cartográfica resultaría algo así como el contorno del lomo del monstruo de pesadilla, montículos y montículos para todos lados y tierra removida aquí para allá, y los ríos Damas y Tribí condenados a beberse los caldos que se filtraban constantemente, pero solo una parte de ellos, porque el resto iba a dar a los mantos acuíferos profundos, inyectándose de manera intravenosa en el cuerpo de la tierra. Los vecinos de Río Azul, San Antonio, desamparados, efectivamente habían amenazado al gobierno con cerrar el paso al vertedero de 31 de diciembre. Luego varios intentos por impedir el acceso, los camiones frustrados más de una vez por las brigadas de choque, la policía que nunca escatimó esfuerzos en eso abrir barricadas o espantar a los niños del barrio y a los vecinos en general de las fauces del basurero con sus elocuentes bombas lacrimógenas y argumentos análogos, y sin embargo la organización de la comunidad consiguió por fin dialogar con el gobierno. El señor presidente de la República los visitó y se reunió con los dirigentes, quienes después del café con promesas se siguieron entendiendo con el ministro de la Presidencia. Por un lado estaba el ultimátum del 31 de diciembre, por otro la petición del ministro, que consistía en una prórroga de varios meses para resolver lo de la búsqueda de un nuevo sitio para tan nobles propósitos, y la promesa de que para el 20 de enero del 93, a más tardar, el nuevo destino de los desechos del Valle Central estaría elegido. Para ese entonces la comunidad de Atenas estaba en alerta permanente por su rechazo categórico de la posibilidad de instalar en sus entrañas el nuevo basurero, por más que el gobierno prometía en su lugar un relleno sanitario a la altura de los rellenos del modelo de Estados Unidos, esos donde hasta las ratas comen con tenedor y cuchillo. Que lo cierran, se pasaba repitiendo Moñagallo. A cuantos buzos le prestaban un minuto de atención, pero más de un minuto, que era el tiempo que a lo sumo lograban fijar la atención en algo que no fuera de interés inmediato. Mientras añejaba en su pecho el fantasma del cierre del botadero, él buceaba hombro a hombro con Única y muy ocasionalmente con el Bacán. Única lucía como desmejorada, pensaba él cuando se distraía mirándola largamente. El agua de lluvia le bajaba en goterones por las hilachas de su cabello entrecano y resbalaba por la piel de sus brazos hasta los guantes sin dedos que alguna vez halló idóneos para sumarlos a su equipo de buceo. Ella lo sorprendía mirándola y siempre le recomendaba lo mismo. Ay, Momboñombo, deja de espiarme, que en mi cara no vas a encontrar nada de valor, le decía un poco sonrojada, con una sonrisilla dulzona que al rato se asemejaba un poco a la pauta que Momboñombo añoraba a gritos. Era como si en un segundo los tractores se detuvieran, los humores fétidos se dispararan, como si escampara. Era como una sonrisa cómplice que en un segundo inyectaba una sobredosis de un buen ánimo. Los viejos seguían después de en su trabajo, uno al lado del otro, jalando y jalando para el mismo lado, como dos bueycitos, como le recomendaba Única que debía hacerse aquel trabajo de estar vivos. Pero después del segundo, otro camión recolector atravesaba el espejo y los buzos se amuchaban a su alrededor como gaviotas al lado de un pesquero. Las redes llegaban grávidas y los forzudos marineros de los mares asfaltados de la ciudad las vaciaban en medio de los chillidos y el batir de las alas de las gaviotas venidas a menos. Una gaviota tomó una presa con su pico y se alejó a toda la velocidad.
pero fue rápidamente alcanzada por otra más grande. Se disputaron el pececillo, ambos cayeron en el mar y se revolcaron, y la triunfadora finalmente alzó el vuelo con un botín ganado en batalla singular. Vacío el pesquero, el capitán daba la orden de elevar anclas, echaba marcha atrás y se alejaba hacia nuevos puertos de embarque. El bacán estaba sentado entre la basura gritando a voz en cuello cuando llegaron Única y Monboñombo. Un buzo poco amistoso le había arrebatado algo que no sabía explicar qué era ni para qué lo quería. Única se armó de un palo de escoba y fue directo al buzo agresor. Su edad y el respeto de que extrañamente gozaba entre los buzos le permitió aleccionar a palos a la gaviota grande y volver ilesa a casa con el teléfono malherido que el bacán había hallado entre la basura. El bacán dejó de llorar. La próxima vez me lo dejas a mí, dijo Monboñombo a Única en la noche, cuando ya había pasado el episodio del teléfono. Se lo dijo con una auténtica convicción de macho, que no por muy auténtica resultaba verosímil, y menos aún necesaria para una mujer que llevaba 20 años aleccionando a palos al destino que hacía tiempo se había ensañado con ella. Pero ambos fingieron que ella le prometió dejarlo actuar si se daba otra situación de esa, porque el huésped ya estaba dando señas de que había llegado para quedarse, y dejo de hombre de casa se le empezaba a notar en el semblante. Y si habláramos con los vecinos, Única, ¿hablar de qué? ¿Cómo de qué? Pues de qué va a ser de la muchacha, de lo del cierre, el basurero. Si nos aliáramos con los vecinos de Río Azul, si nos aliáramos, si hiciéramos una alianza, es decir, si les ofreciéramos apoyo en la lucha por cerrar el basurero. Te volviste loco, Monboñombo. Si cierran el basurero, ¿qué diablos vamos a hacer? Pues de eso se trata, mujer. Nos quedamos sin nada que hacer, sino de pedirle ayuda al gobierno a nosotros también. Mira, nosotros vamos a la próxima reunión que ellos tengan con el ministro y decimos que estamos de acuerdo con que cierren el basurero, pero no nos podemos quedar sin oficio ni beneficio tampoco, que nosotros necesitamos ayuda para encontrar otra cosa que hacer, que tenemos derechos como todo el mundo, que no es que estemos aquí porque nos guste el mal olor o porque no podamos hacer otra cosa que estar revolcando basura. Pero yo les puedo ofrecer mis servicios como guardia de algún lado, vos como maestra, y los que no saben hacer nada, hay algo se les puede enseñar. Y aunque Única ya se había dormido como de costumbre, el viejo siguió lucubrando fantasías del progreso, sin percatarse en absoluto que se trataba de dos problemas diferentes, y que unirlos solo complicaría la situación de los vecinos de Río Azul. Y por ahí el bacán dormía desde hace rato con el teléfono abrazado a modo de osito de peluche. Los vecinos de Río Azul estaban también hartos de los buzos. Incluso una de las cláusulas de acuerdo con el gobierno era que cerrar el basurero no se permitiría el precarismo, para poder declarar el área reserva forestal y recuperar los terrenos. Aunque por decreto bíblico a los pobres siempre los tendréis a tu lado, ya nadie por ahí estaba en condiciones de tolerar más buzos rondando sus casas, y la alianza que se le había ocurrido a Monboñombo Moñagallo era definitivamente impensable. La alianza resultaría contraproducente para la comunidad, que luchaba desesperadamente por quitarse de encima aquella vorágine de desechos que la gente iba dejando como precioso legado a las moscas. Una vez más Monboñombo Moñagallo se lavó bien los dientes y bajó la colina en busca de los dirigentes de la comunidad, y tal como se había anticipado, Única siquiera se molestaron en prestarle atención. El que no era un buzo de profesión tenía para entonces un aspecto incuestionable de habitante del averno de las cosas. Ni me alzaron a ver. ¿Culpa de quién? Pues culpa mía, porque me lo advirtieron. Sin embargo, y pese a lo feo que es que lo rechacen a uno, así no les guardo rencor. Ellos tienen razón, y yo seguro habría pensado igual si hubiera sido otra mi suerte. Yo mismo me he dado cuenta de que no todos los buzos son personas decentes. Hay algunos que son una plaga, que tienen costumbres feas y que roban y les dicen cochinadas a las muchachas de la vecindad. Y claro, después ellos piensan que todos somos iguales y ahora no nos van a ayudar. Era domingo, pero el viejo no se percató hasta cuando iba derrotado de regreso.
Toda la gente estaba en sus casas y en la mayoría sonaba alguna radiograbadora con la transmisión del imperdonable partido de fútbol que vino a atinar un gol en los 5 sentidos del viejo. Se detuvo por un instante y se dibujó en su gesto la mirada cómplice con que instintivamente se identificaban entre sí los fanáticos, aunque nunca antes se hayan visto. Sonrió, era otro, y estaba transfigurado, y un instante antes de dirigirse al hombre que escuchaban para preguntarle por los contrincantes, la puerta fue cerrada de mala gana de nuevo. Había olvidado su condición de desahuciado. El desmerecimiento le dolió más que la frustrada intentona de alianza, pero porque un no más era un eslabón imperceptible en la cadena de negaciones de su vida. Pero el no ser digno ni siquiera de que le dijeran quienes se disputaban un balón en el ámbito de una cancha ensacatada al margen de la realidad para producir manifestación más de realidad, eso sí era el colmo. Hasta el fútbol, ese deporte que habían convertido en el amansalocos de los tiempos modernos, estaba negado en ese deporte dominical capaz de hacer olvidar a un pueblo hasta el costo de la vida, le estaba negado. Pero él no lo vio así y no podía verlo así. Es solo que se quedó petrificado un momento frente a una de las casas donde un radio desgalillaba en un gol sempiterno y como idénticos a sí mismos todos los partidos de fútbol a los que había asistido religiosamente desde niño le pasaron en tropel por la memoria. Miles de hombres pateando miles de pelotas, miles de personas rugiendo en montañas de galerías, toneladas de papas fritas crujiendo entre fajos kilométricos de molares, aguaceros de bolsas de orines derramándose sobre las cabezas de los dueños de los asientos baratos, locutores psicotizados narrando frenéticamente lo mismo. Todos estaban presenciando tropas de árbitros malignos entonando una mancha infernal con sus pitos, desfiles de gente eufóricas por las calles celebrando un gol acertado en el extranjero y el presidente de la república bailoteando por las calles en un día hábil declarado sueto a raíz de una patada y bosques enteros reducidos a papel periódico con la vieja historia de David y Goliat, pero con la variante de que Goliat no perdía nada después del partido mientras que David se la metían sin vaselina con un paquete de impuestos que no lograría evadir ni con la onda ni con la piedra. Y Monboñomo en medio y en el parque central llorando de alegría y de hermandad, todos hablábamos en plural, éramos uno solo en el ojo del mundo. Ya casi ni se nos notaba lo tercermundistas. Los escoceses se querían bajar del mundo porque los habíamos hecho morder el polvo, puta carajo, y de taquito para que más les duela. Y el milagro de la multiplicación del guaro y las boquitas amenazaba con una goma nacional de puta madre. Y el Monboñombo, en el meollo de los hechos, en el día histórico de la apoteosis del conejo, y le cerraron la puerta cuando iba a superar la separatividad social, preguntando: ¿cómo van, jefe? ¿Quiénes juegan? Fue demasiado, se desplomó cuán largo era en medio de la calle y fue llevado en hombros hasta su hogar por un par de buzos que lo hallaron ahí tirado, casi como era de su costumbre. A Única casi le da un patatús cuando lo vio venir pálido como el resucitado en brazos de los de a bordo. Hubo que friccionarle la nuca con alcohol de la botella grande de Única, ese que los borrachos llamaban guaro de fresa, porque lo hacen rosado para prevenir su ingestión. Le aflojaron el pantalón y los botones de la camisa para que respirara mejor y le dieron agua de sal, el bacán para que le pasara el susto, y entre todos volvieron en sí al viejo a gritos y bofetadas que lo dejaron como embobado. Buen rato le costó ponerlo todo en orden otra vez en el basurerito de oficina en su cabeza. Una vez recordado el suceso de la negativa por parte de la comunidad, tuvo una laguna como lo de la puerta en su nariz y olvidó para siempre que alguna vez le gustó el fútbol.
Para el almuerzo hubo olla de carne con verduras que Única y el Bacán habían traído de la feria del agricultor de Desamparados. Domingo a domingo iban a juntar de la calle verduras que los mismos vendedores botaban por demasiado maduras o por demasiado verdes o por magulladas que llegaban de los sembradíos. La carne era una que Única conseguía en una carnicería atendida por un viejo que se había negado al progreso de las sierras eléctricas y aún partía los huesos con un hacha sobre un tronco de madera. El hombre ni siquiera se planteó nunca lo de la carne barata de Única, una vez por semana, por lo que hizo ella uno de sus clientes más fieles de los domingos. El resto del día transcurrió sin novedad en medio del extraño silencio de que algún feriado dejaba el basurero. Los tractores reposaban exámenes al pie de la cuesta y los recolectores en sus respectivas comunidades. Solo el aletear incansable de las moscas y los opilotes sostenían la rutina. Dado que los buzos no vivían en el precario, esos días desaparecían del lugar, quién sabe a dónde, a sus casas tal vez, o a bucear por las calles de la ciudad, o detenidos en animación suspendida como larvas descomunales en espera del lunes de madrugada. Momboñombo hasta ese domingo no había caído en cuenta de que aunque a veces descansaban tanto los recolectores como los tractores, más de una ocasión le llevó a hacer la observación, porque ya el ruido estaba incorporado. De no haber sido por el desmayo, jamás habría descubierto que, para su desgracia, cada tanto el basurero guardaba silencio. Para su desgracia, porque entre los intervalos de silencio seguiría percatándose de que a alturas del día anterior, del que tampoco era consciente, ya había olvidado el compás de quietud semanal, y entonces cada nuevo día de silencio funcionaba como el primero del calendario de su nueva vida de ser humano desechable. Lo comentó con Única, pero en ella el tiempo marchaba de una manera diferente. Tampoco estaba al tanto de la fecha, sin embargo, una suerte de reloj biológico la llevaba los domingos a bucear a la feria del agricultor, donde invariablemente siempre regresaba con un canasto lleno de verduras y para la sopa. Los meses del año le eran igualmente ajenos, pero por esa época los pasos de Animal Grande de diciembre le desahogaban el alma. Ya casi es diciembre, Momboñombo. ¿Y cómo sabes? Ay, no sé, es que siento como hormigas en el culo, dijo en medio de un suspiro. Y listo, recuerden compartir, comentar, suscribir y etcétera. Y luego seguimos con más de esta interesante historia. Uno de mis libros nacionales favoritos de relato novela corta. Chao, hasta pronto. Y qué gran mensaje. Por si lo escuchan y si no han escuchado la primera parte, primer capítulo, los invitamos. Ahí les dejamos la lista y todo. Chao, hasta pronto. Nos vemos.